María una vez. Andar por la tierra dura del desierto, recorrer la crujiente pradera congelada, avanzar por un sendero de superficie compacta para pasear por la húmeda arena, transitar por el pavimento demarcado que ordena los movimientos, revisar el derrotero de las huellas que anteceden los pasos de caminos conocidos, recordados, retomados en esta vuelta a la propia tierra, renaciendo, resurgiendo de la muerte para retornar, porque en Chile están pasando cositas. Al menos eso es lo que le dijo al espíritu caminante testigo una amiga que había vuelto recién al mundo de los vivos. Reencarnar para que el espíritu, alma, encuentre cuerpo que habitar para despertar en y a este territorio llamado Chile, para no seguir siendo meros fantasmas. Esta es la reflexión o las emociones que a mí me surgieron tras ver, yo creo, uno de los más preciosos documentales que he visto en el último tiempo y quizás de todos los que he visto y por los cuales he entrevistado acá en Radio Sacha a sus creadores. Estoy hablando del que Baila Pasa, documental además con registros virales del estallido social, pero que tiene una propuesta poética, una curatoría y una forma de narrar que le ha hecho ganar el ansiado premio de mejor largometraje nacional en el reciente FIC Valdivia y también FIC, el Festival Internacional de Cine de Viña. Estamos hablando de este documental que ha creado, con todo su equipo, damos los créditos, Carlos Araya Díaz, que este es su segundo largometraje tras el viaje espacial del 2019 y que va a estar disponible en las salas asociadas a Miradoc de Arica Punta Arenas a partir del 13 de junio, pero tiene una avant premiere también el martes 11. Bienvenido, Carlos Araya Díaz. Me quedo corta en flores para tu documental El que Baila Pasa. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, la reflexión y la invitación. Buenísimo. Las películas comienzan de manera muy individual y cuando se acerca el estreno se vuelve muy colectivo y eso es súper lindo, ¿no? Hay otra energía dando vuelta. Así que eso. Tantas cosas que preguntarte que quisiera conversar contigo en este tiempo, bueno, acotado que tenemos acá en la radio. Primero, hay como un... No sé si es revival, pero tiene que ver con el tiempo, cuando vamos a cumplir, voy a poner ciútica, un lustro, 5 años en octubre próximo, de lo que fue el estallido social, donde vemos que algunos políticos siguen hablando del octubrismo, qué sé yo, pero todavía está en nuestro ADN, en el cuerpo, y están saliendo distintos documentales o piezas audiovisuales que nos vuelven la mirada luego de todos los procesos constitucionales fallidos, que en realidad es otra arista del mismo estallido. Entonces, por un lado, hay una nostalgia al ver estas imágenes recopiladas, pero por otro lado es muy interesante la propuesta que tú haces, y quiero partir con eso, de proponer la idea de un espíritu que va a encarnar además en un conserje que elige porque se la pasa soñando. Sí, estamos en un presente bien complejo, ¿cierto? Donde aparecen esas cápsulas conceptuales, digamos, que lo político está usando muchísimo, ¿no? El octubrismo. Y eso, digamos, no ayuda de alguna manera como a pensar en complejidad lo que vivimos hace casi 5 años. Yo creo que esta película, uno de mis deseos también es de alguna manera desentrañar sus complejidades y no, digamos, quedarnos en esa mirada unidimensional de que solo hubo crimen y destrozo, ¿no? Esa mirada también desde la actualidad, sino que hubo mucho más que eso y mucho más complejo. Y ahí aparecen un montón de cuestiones. Yo fui descubriendo semanas iniciales del estallido un montón de registros que fui recolectando sin saber muy bien por qué ni para qué, y que se quedaron después mucho tiempo guardados, después del rechazo, donde quedamos paralizados de alguna manera. Pero hubo algo que me llevó nuevamente a revisar este material con una inquietud de distancia, y creo que la ficción, precisamente eso que tú dices, ¿no? Este fantasma que necesita encarnar en un cuerpo, me ayudaba, ¿no? A distanciarme de ese material que tiene un valor de realidad muy grandote, precisamente para que empezaran a aparecer otros tonos y otros registros. Aparece el delirio, aparece el humor, aparece la ternura. Sí, totalmente. Y de hecho, dentro también de esos énfasis que tú haces, y sobre todo en comparación a otros documentales relacionados con el estallido, está muy fuerte el espíritu, a propósito de espíritu ciudadano, la crisis identitaria, esta lucha de clases histórica,
de nuestro país, que no es única nuestra, los mismos males de siempre, la memoria olvidada, el alma en pena. Y algo que quiero destacar con mucha fuerza, que no es anecdótico, es una propuesta, es el tono, el humor negro, además propio de Chile, pero un humor también muy simpático que tú donde vas usando también estos hashtags, ¿no? Está mal pelado el chancho, hashtag el que pestañea pierde, entre tantos otros. Hablemos de cómo lograste, cómo fue, es muy tuyo, ¿por qué quisiste también ponerle ese tono a lo que es también nuestra, no sé si tragicomedia, porque finalmente fue comedia con lo que pasó después? Sí, hay una mezcla de algo que traía el mismo material, pero yo me encontré con Cofralandes de Raúl Ruiz, Sí. Un gran cineasta chileno. Lo vi en los créditos que ponías ese. Sí, hay parafraseos con Sí. esa película, y es una película bien salvaje, bien interesante también de pensar Chile, una película a la que Raúl Ruiz hizo gracias al Ministerio de Educación del gobierno de Lago, que después escondió, lo dejó medio guardado, no le gustó, parece, la visión que tenía desde Chile. Y esa película me dio mucha libertad y un camino posible para revisar todo este material y descubrir que ahí también había mucho de esto de los chilenos, en términos de lenguaje, de multiplicidad, de formas de hablar, de cómo nos comunicamos en momentos de crisis, donde están las pasiones desatadas, cómo nos enfrentamos a la tragedia, y ahí aparece el humor también. Algo muy interesante, hay una secuencia en la película donde está la madre de una persona que está en la comisaría, Ay, sí. y increpa a Carabinero, en una escena larga, más bien oscura, de cierta tragedia, pero lanza... Representa a la madre chilena, Sí. incluso de todas las clases sociales. Perfecto, cierto. Y lanza una frase de pronto que escapa de toda esa tragedia, ingresa el humor lacerante, y la sala de cine se ríe completamente, a carcajada. ¿Lo que le va a mandar por delivery? Exactamente. Ya, lo que no Vayan puedo a decir buscar. Que en otras partes, Sí. en otros países no se entiende eso. Que solo se lee una escena, una secuencia de tragedia, y no se lee el humor, que es muy chileno. Entonces, esa mezcla a mí me iba interesando mucho. Es una película que nos lleva por muchas emociones, pero lo interesante es que a veces nos hace reír en momentos en que no hay que reírse, Sí. y al revés, ¿no? Entonces esas contradicciones emocionales creo que son muy identitarias y nos va a reflejar también mucho en las salas de cine. Es que es nuestra forma de resistir. Eso. Absolutamente. Absolutamente, ¿cierto? A propósito de otras escenas que me parecen bastante importantes de que hayas rescatado, algunas estaban asociadas a otros registros que uno vio en ese minuto, incluso a través del canales de televisión, ¿no? Que con todo el melodrama que era muy propio como de matinal, que es por ejemplo el encuentro entre carabineros y un grupo de jóvenes manifestantes donde lo abrazan, lo apoyan, básicamente no somos enemigos, le convían agüita, lo abrazan, se emocionan. La verdad es que es bastante bonito esa escena, pero ya la habíamos visto, pero igual no sé, yo encontré genial otros rescates, y ahí vamos a hablar de lo que aparece en los créditos en relación a la autoría de estas imágenes. ¿Y dónde se consiguió estas imágenes tan personales o incluso videos de algunos funcionarios de Carabineros? Sí. Entre ellos, dos. Uno que es más dramático y que uno dice, ufa, que es un carabinero que le está hablando a la prima, así, prima querida, saludo, voy a ir a trabajar, que es ir a moler a palos, lo dice con otras palabras, por supuesto, a los manifestantes. Esa es mi pega hoy día y voy dispuesto a moler así, con una predisposición a la violencia y a la represión. Y otro video que lo encontré genial en estos autos de carabineros, un patrullaje nocturno, bailando Erasure, Little Respect, que además es casi curioso, ¿no? Sí, son todos registros que esas personas compartieron en internet. Entonces fue un trabajo bien interesante, muy arduo, de recolección primero, pero después también de punto de vista, ¿no? ¿Qué queremos construir de ciertos personajes, de la institución? Y es desafiante, porque es una película que intenta mirar con complejidad lo propio, con autocrítica incluso a veces, pero también con complejidad las otras visiones. Y en ese sentido, creo que el trabajo que hicimos como equipo también en torno a los archivos fue bien importante. Intentamos conseguir todas las autorizaciones posibles, nos asesoramos con abogados, algunas las conseguimos, otras no. Entonces también hay un espacio ahora para que aparezcan también ciertas discusiones sobre eso en el proceso del estreno de la película.
Así que nada, yo me sorprendí mucho. Hay muchos registros de el norte de Chile, el sur de Chile, clases sociales, carabineros, Sí. militares. Si bien no es una película 360 que intenta abordarlo todo, pero sí le da espacio, digamos, a diferentes personajes involucrados en el estallido Y social. clases Y sociales clases también. sociales. Hay un contrapunto bien interesante de un chico que en la cámara está muy enojado y con todo tipo de garabatos y cosas trata de mantenidos a la gente que vive en el entorno de Plaza Dignidad, en todo ese perímetro que puede ser bastante amplio, pero que no tienen casi autoridad para estar ahí. Y por otro lado, cuando se espantan estas mujeres, pues son mujeres además, que ven en sus calles, pasaron todo límite, una horda de banderas también, en este Banderas caso, mapuche. mapuche, porque nosotros mapuche Mapuche. en su barrio, atacadas. Eso también da risa. O la ollita en, ¿qué lo que era? ¿Lo Barnechea? Cuando estaba una mujer ahí Lo Barnechea. manifestando y la increpa un vecino que empieza a recular el discurso en el minuto, que en el fondo le está diciendo usted no tiene propiedad porque usted es una privilegiada. Pero en realidad le molestaba la situación. molestaba. Se nota que lo hace en el minuto para no quedar mal porque lo están grabando. Sí, sí, pero es interesante igual esa Sí, contradicción. es interesante, Sí. porque se da cuenta. Estábamos viendo recién imágenes, a ver si le vamos a pedir a nuestro querido Jaime Barra, hay que las repita, estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube, en Radio USACH, imágenes, ahí si nos puedes contar lo que estábamos viendo, que este es el trailer Sí, oficial. es parte del tráiler oficial de la película. Fue muy difícil también armarlo. Además, ¿no? la síntesis. Sí, una multiplicidad de imágenes que de alguna manera van reflejando, ¿no?, todas las características de esos registros que encontré y forman parte de la película. Hay registros más distantes como este, ¿no?, donde las personas se vuelven como cronistas de lo que ven. Sí. Hay otros registros que la gente guarda silencio y solo importa, ¿no?, el encuadre, la forma en que graban la realidad. Pero también hay otras en que se graban a sí mismos y a sí mismas, pese ya como un tono más de influencer, youtuber. Entonces me parecía muy interesante en esta película abordar la estética de las redes sociales, ¿no? Hay una decisión de hacer una película en vertical, ya es una primera sorpresa que se va a llevar la gente, pero que después empieza a jugar con el hashtag, con los empañes de censura de algunas redes sociales y con los textos que uno también podría incorporar en una historia de Instagram también. Ese señor supo que es parte de el conserje donde supuestamente la voz narrativa, que en realidad es un espíritu, se mete en el cuerpo de él. Mira, cuando estaba empezando a hacer la película, yo descubrí que había una posibilidad de que entrara un personaje de ficción y tenía ese tono, en mi cabeza tenía ese tono entre la vigilia y el sueño, una cuestión como estar durmiendo o estar despertando. Y a propósito de Chile despertó. Es un poco la sensación que hay hoy día y tal vez con que miramos el pasado, esto se soñó, fue verdad, no fue mentira. Y empezó, claro, el sueño, Chile despertó, el sueño político, el sueño fisiológico. Y me acordé de esta imagen que había grabado hace mucho tiempo con Adolfo Messía, un camarógrafo de otro proyecto, y que era este caballero que durante muchos minutos, un conserje del Paseo de Humada, estaba entre el sueño y la vigilia. En ese minuto lo grabamos y él se enteró, digamos, que era parte de un posible trabajo, y ahora fuimos a buscarlo al Paseo de Humada. Y no lo encontraron. No, se volvió un fantasma. Pero en ese minuto había accedido, digamos. Sí, accedió a ya. esa parte. Estamos conversando esta tarde en Frecuencia Pública de un documental que realmente les recomiendo. Ya le vamos a dar todas las coordenadas y además su creador, Carlos Araya Díaz, tiene un regalo para nuestros auditores. Lo vamos a dejar hasta el final para que se queden con nosotros. A propósito del título, que ya yo encontré genial cuando sucedió esta iniciativa performática ciudadana de que el que baila pasa, para algunos era muy estresante, sobre todo para los más tímidos, pero no solamente, que es un peaje donde tú tienes que mover, despercudirte, bailar, y hay gente que lo hace muy osadamente genial, para poder circular en las calles de distintos puntos de Santiago. Me imagino que también creo que sucedió en carretera, y que para mucha gente era obviamente un atentado contra la libertad de circulación, de movimiento, y que está bien también todas esas reflexiones. Aún así, que lleva este título, no es exactamente lo medular del documental, porque tiene mucho más. Pero creo yo, querido Carlos, que
el hecho de que también es una danza, el mismo documental, con una presencia magnífica, muy potente y de contrapunto con la música y las imágenes, no sé, tener una canción lírica para mostrar incluso imágenes bien violentas de lo que sucedió en la represión, sobre todo de agentes del Estado, de carabineros, o una pena y un cariño, ser parte también de las musicalizaciones, ahí genera, digamos, un poquito más de conexión directa con el que baila pasa, porque tiene una cosa más macro. Hablemos de eso que es una, digamos, propuesta también. Sí, yo creo que la música, a partir de ahí, una música que no necesariamente ilustra, no va en una sola dirección la emoción y la idea, sino una sonoridad y una música que a veces hace contrapunto, ¿cierto? Va al contrario de lo que las imágenes muestran. Y creo que la decisión de titular esta película con el que baila pasa tiene que ver con que esta situación de alguna manera creíamos que era representativa de lo que nos sucedió. Un momento donde todos y todas tuvimos que tomar posición como manifestantes, como gente que se bajaba y apoyaba esta manifestación, o gente que de pronto no estaba totalmente contraria a lo que pasaba, arrancaba o se enfrentaba a esa manifestación. Entonces, para nosotros creo que era una situación bien interesante, simbólica, metafórica, que podía albergar, cierto, no otras líneas narrativas, pero era muy importante como núcleo central en términos conceptuales. Y también creo que en algún momento para mí surgió como el que baila pasa, como una especie de frontera sobrenatural entre la muerte y la vida, ya que aparece un personaje que viene del más allá a encarnar un cuerpo de una chilena o un chileno. Que más que voz es una presencia permanente en el documental. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH en este mes aniversario donde estamos cumpliendo maravillosos 65 años, parecemos de 35, y sobre este documental que ya te mencionaba. Se estrena, la van premier en realidad, es el martes 11 y luego va a estar disponible a partir del 13 de junio en las salas asociadas de Miradoc desde Arica a Punta Arenas. Carlos Araya Díaz. Vamos a una pausa y ya regresamos para seguir conversando contigo. Continuamos esta conversación con Carlos Araya Díaz, realizador del Que Baila Pasa, este documental que ya se va a estrenar oficialmente la próxima semana, que tuve... Estas son las cosas buenas de esta pega, los libros y poder acceder a justamente los links, la previa de este documental maravilloso que yo creo que de verdad es imperdible. Y que además, lo decía al inicio, ganó como mejor largometraje nacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia y también en el Festival Internacional de Cine de Viña. Y estamos viendo nuevamente imágenes del tráiler que ya pueden ver, por supuesto, y está disponible en YouTube. Recuerden, El que baila pasa. Hay una parte, de hecho, yo diría que en este documental de 1 hora 10, casi acercándonos a al cuarto final, diría yo, donde hay unas imágenes más sensibles. Y está la clásica advertencia que se ve también en las redes sociales, cuando lo hacen los medios de comunicación sobre todo, y tú también lo haces, de advertencia de contenido delicado o sensible para tomar todos los resguardos. Hablemos de esa incorporación, porque aquí estamos hablando no solamente de agresiones lacrimógenas, quizás las quemas no están exactamente en este punto, pero sí imágenes muy elocuentes de las víctimas oculares e incluso de un procedimiento de sacar... Bueno, estoy spoileando demasiado, no quiero spoilear más. Es cuando me gusta algo no paro de hablar de ello. Hablemos de esas imágenes también, de no autocensurarte, por decirlo de alguna manera. Sí, un poco ahí como también jugando al contrapunto, una película que no quiere dar golpes fáciles, no golpes bajos, en términos emocionales, sino mirar las cosas con complejidad. Y en esas imágenes que recolecté aparecía mucha violencia, ¿no? Muchísima violencia. Y en la película hay que tomar una decisión también, cómo trabajar esa violencia que tenemos todavía en la cabeza. Entonces creo que en esa secuencia en especial también trabajo con la idea, con la estética de las redes sociales, ¿no? Que decía un poco recién. Tenemos el formato vertical
y vamos con todo, digamos, de apropiación en términos del lenguaje que se usa en redes sociales. Y apareció este recurso, que es la censura de Instagram. Sí, claro, es de Instagram. Y contextualicemos que era un personaje que está, digamos, en una especie de terapia alternativa, donde hay alguien que... Pega el alma al cuerpo. Sí, un especialista va a pegar el alma al cuerpo, que tiene sede en Santiago de Chile. Exacto. Y un personaje el que está sometido a ver muchas imágenes, y esas que tú dices es parte de alguna manera, ese procedimiento. Y el personaje protagonista tiene la decisión de si verla o no verla. Un poco también como de que finalmente no lo está diciendo el espectador, ¿no? Sí, sí. Y el personaje ahí está jugando Esto entre lo que se ve. Tú ves si le cierras o no los ojos. Eso, perfecto. Y también una cuestión como desde el presente, ¿no? ¿Volvemos a redescubrir este pasado con todas sus complejidades, o vamos a quedarnos solo en el concepto del octubrismo, ¿no? El oportunismo político? Creo que una película que no intenta quedarse en reconstruir el pasado, sino más bien reimaginarlos para volver a pensar el presente y el futuro, creo. Y de hecho, en relación a lo cíclico, hay un montaje, una edición que me parece muy, muy elocuente de lo que estamos viviendo justamente con los pendientes en nuestro país, donde, es buenísimo, donde aparecen, tienen que verlo, pero básicamente creo que parte... me parece, no sé si es Elwin, pero están los representantes, ¿no?, del Ejecutivo de los últimos 30 años. Está Lagos, está obviamente Elwin, está Michelle Bachelet las dos ocasiones, está Piñera, por cierto, e incluso está Frey, que no dice nada, en imágenes de archivo de alocuciones presidenciales vinculadas, ¿no?, a mensajes a la nación. Y es bien interesante por no solo las frases grandilocuentes que usan todos los políticos, y que Chile no es la excepción a pesar de que hemos sido más parcos, sino del juego que hacen finalmente de que es más de lo mismo. Y aparece Pinochet, porque claro, cuando uno habla de estos 30 años, de 2019 para atrás, llegamos todavía a la dictadura del último año, el 89. Cierto. Es súper interesante ese trabajo, y incluso al final nuevo aparece ahí el de Boric, el gestito en el corazón de Boric, que no dice nada igual que Frey. Es genial. Cuéntame cómo se te ocurrió eso. Está buenísimo. Aparece de manera inesperada, como muchísimas. Con todo respeto. Como muchísimas de la secuencia, y tiene que ver con lanzarse a la mesa de trabajo, a la línea de tiempo del programa de edición. Esta es una película que no se construye, como la tradición dice, desde el guión hasta la exhibición. Una película que comienza directamente desde el montaje. Por lo tanto, en el juego de armar, desarmar, conectar cosas con otras cosas, empiezan a surgir sentido, empieza a aparecer forma, y me dio la sensación de que había que lanzar a esa línea de tiempo algunas cosas de Piñera. Empezamos por ahí. Sí, era Piñera en la primera vez, ya. Sí, con Sebastián. No, en términos de creación. De creación. De creación. Ya. Y había algo que pasaba con la repetición de ciertos conceptos, de ciertas palabras, de cierta gestualidad. Y el ejercicio en el fondo es como, ¿y qué pasaría si empezamos a incorporar a otro personaje asociado? Y ahí vendría, ¿no?, toda la institución, como en términos conceptuales. Y es interesante cómo se van mezclando, ¿no? No se diferencian finalmente. Sí, hay un discurso más bien uniforme, cierta mirada de cómo se le habla. Sí, cómo se le habla a la ciudadanía. Muy paternalista. Desde arriba, ¿cierto? Y creo que se arma con una especie de coro que va deambulando entre todos estos registros, que le da una capa más a la película. Sí, está muy, muy bueno. A propósito de los personajes, que es otra capa que tú mencionabas recién, Carlos Araya, es estos, no solo los que trabajan, no más que los que trabajan, los que son, digamos, parte del entorno intramundo, pero también encarnados de este espíritu que es la presencia, insisto, no es la voz, la presencia permanente del documental El que baila pasa, como el confitado Rojas que tú decías, este médico, los nombres, especialista en pegar el alma al cuerpo, que reconoce que no es fácil volver a ser chileno, y ahí hay un recordatorio importante. Y también está el profesor Marat, creo que era, que lo encontré buenísimo, que ayuda también a generar lo que podríamos
sentir hoy con mucha desazón el cierre de este proceso, que esperemos que no sea cierre que vuelva a despertar esta como llamada derrota, ¿no? O esta lucha en vano de Chile CTM, ¿no? Finalmente, ese final que conocemos. Hablemos también de la importancia de estos otros personajes que nos relata este espíritu. Sí, es un personaje que está medio en problema en Chile, que vuelve del más allá, al que le llegaron rumores de que estaban pasando cosas en este país, y vino un poco tentado a ver qué estaba pasando. Le cuesta encarnarse, busca diferentes cuerpos, y empieza un viaje vertiginoso por nuestra realidad, que se mezcla lo fantasmal con lo realista, ¿cierto? Y se encuentra con todos estos personajes que están entre medio como encarnados, no encarnados, gente que está buscando sentido. Y aparecen, cosas muy chilenas. Nosotros nos entretuvimos mucho pensando con quiénes se aparece. En algún momento incluso se encuentra con alguien que era muy de izquierda, ex militante del Partido Comunista, claro. Y encarna socialista, socialista, sí. Y encarna en una demócrata cristiana. Una senadora de ese, sí. ¿Les suena eso, entonces, no? Ahí ese jueguito ahí del humor, no es una película densa, no seria totalmente, sino más bien juega con la ironía, con el humor. Por eso creo que es una película muy inesperada. Es una película que yo necesitaba ver. Yo también. Qué bueno. Te juro. Creo que no es una película que ayuda, ¿no? De alguna manera pensamos que puede ser una terapia colectiva y que dé nuevas luces para volver a recuperar, no sé, la esperanza, ojalá, estos deseos. Al menos como alinear la cabeza con el cuerpo, que creo que eso nos desencajó tras todo esto que vivimos. Algo que está muy presente a lo largo de todo el documental, en esta narrativa de la presencia en relación al cuerpo y el alma, que tiene que volver el alma al cuerpo, literalmente, encarnarse, el no cerrar los ojos o no volver a dormirse, pero a la vez me interesa este personaje inicial donde encarno, donde está la figura que es alguien que sueña. Hay otros, y hay una imagen es preciosa a propósito de la música que tienes que dar los créditos, reiterarlos, querido Carlos, en relación a unas imágenes, una secuencia muy linda de la hinchada de La Roja, donde empiezan a hablar de los posibles sueños, o a veces puede estar porque tiene hambre, pero en realidad a veces está soñando con cosas que son más utópicas. Hablemos de esa secuencia que la encontré realmente muy bonita. A mí me encanta, es muy linda. De mi secuencia favorita. Sí. Porque hay materiales del estallido mismo, pero hay otras imágenes de otras obras y también cosas que yo había grabado, pero también vi todo como archivo, ¿no? Una especie de found footage que se le dice como en el cine, y aparecen una diversidad de sueños que creo que de alguna manera es una secuencia que sintetiza una posible respuesta, ¿no? De lo que nos pasó, donde hay sueños muy grandilocuentes, sueños de cambiar este país. De la utopía. Sí, de la utopía, sueños feministas, ¿cierto? Y empiezan a aparecer unos sueños muy raros que llegan hasta un niñito que sueña con comerse unos fideos con salsa. Exacto. O gente que ya no sueña, ¿no? O que está en contra de sus propios sueños. O enojado con su propio sueño. Sí. Entonces hay una multiplicidad ahí de rostros y de sueños colectivos, pero que generalmente son muchos individuales. Entonces ahí hay una tensión, una problemática tal vez que no se pudo administrar finalmente en todo este proceso que vivimos. Y en esta narrativa poética, que también es el tono, pero no por eso menos, digamos, humorística o tragicómica, como insistía, está esta vuelta del ciclo de la muerte y la vida, y por lo tanto también está muy presente a través de los registros, no solamente las imágenes en blanco y negro, sino de estas huellas. A propósito del camino que yo comentaba, de lo que me había surgido de las primeras imágenes que tú propones en tu documental, volver a los años 60 o los 80, ver a nuestros padres, a nuestros abuelos en la misma lucha. Está también el tema de generacional, de mirar hacia atrás y lamentablemente ver que no hay tantos cambios, sí por lo menos una lucha que además sobre todo de las tesis que también estaba presente ahí, genera ciertos movimientos en ciertos grupos, pero que a fin de cuentas quedamos con la sensación de aquí no ha pasado nada, ¿no? Esa revisión también es bien interesante al pasado, sí. A propósito de los 50 años también, ¿no?
Sí, a mí me fascina mucho también la obra de ciertos realizadores del pasado. Se me interesaba cómo fue representada esa realidad también en décadas anteriores. Se apareció con fuerza la obra de Pedro Chaskel, Mm. sobre todo. Y entonces uno empieza a jugar también con el montaje y aparecen confluencias, ¿no? Que parecieran ser del mismo momento. Duele eso. Sí, es doloroso, ¿cierto? Pero creo que también nos contagia como de una idea que esa fuerza, esa energía pareciera brotar de la tierra y que está ahí, que en algún momento va a volver a pasar, ¿no? Entonces no es una mirada completamente melancólica sobre el pasado, sino O más bien derrotista, no solamente. derrotista, sino que espero yo, ¿no? Que nos encienda algo. Sí, de hecho, incluso hay reflexiones al respecto, ¿no? De que como que está en el ADN. Y bueno, aquí lo hablábamos, ¿no? De las luchas de clases que están presentes, esta memoria olvidada que también es algo recurrente de nuestros dolores, y este sueño político que decíamos recién del pasado que se convierte o se puede convertir en pesadilla también del presente, pero está musicalizado también al ritmo de una música clásica que le da una danza también presente unida con el pasado. Y quiero volver a propósito de un ensayo que se ve ahí del himno de Carabineros. Es bien protagónico, Carabineros, y me gustó. Lo encontré súper interesante, de alguna manera, no te diría que me reconcilió, pero me ha dado últimamente, yo que vivo muy cerca de Plaza Dignidad, y hay muchos dispositivos de carabineros, funcionarias, una cierta pena que me da por ser carnes de cañón, ¿no? Por Ujú. haber estado ahí siendo del pueblo, puestos tan expuestos, tan, digamos, si quieres, manipulados por la misma formación que tienen. Y hay muchas situaciones donde presentas con humor, a veces con un tono, por supuesto, porque ya lo comentábamos, de una ternura, de una reconciliación, el mundo de Carabineros en contraste con lo que hace de la represión, pero también con lo que son ellos, que son buenos para el carrete, como todos los chilenos. Y para el garrote. No. Sí, Eh, también. Nada, lo que te decía un poco al principio, que es una película que no intenta ser facilista en términos de discurso, sino más bien que intenta mirar con complejidad, ojalá todos los elementos, incluyendo a personajes que, desde mi punto de vista, no están en la vereda contraria, diría, el de la institución, de la fuerza de represión. Pero incluso así, me parece que es importante en términos narrativos, pero también de punto de vista, importante darles capas a esos personajes. Sí. Y un gran desafío, ¿no? Cómo construir la complejidad de alguien que de alguna manera fue antagonista de un momento. Y entonces creo que una película que no es cerrada para solo gente que de Sí. izquierda, ¿no? Sino más bien creo que una película interesante para ver desde el amplio espectro, que una película que puede movilizar conversaciones, abrir debates sobre este tema. Y por eso, nada, invito a la gente que pueda asistir a las salas desde la próxima semana para ver esta película. Y a propósito, ahí tú tienes un regalito para nuestros auditores y seguidores también de las redes Sí. sociales de Radio Usach, que vamos a subir hoy día mismo la invitación. ¿Cuáles son? Sí, queremos regalar 2 entradas dobles para la van premier de la película que se va a realizar en la Cineteca Nacional el martes 11 de junio, la próxima semana, en la Cineteca Nacional. Así que, nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Nosotros vamos a subir ahí todas las coordenadas, Ya, pero no hemos perfecto. terminado todavía. Ujú. Quiero preguntarte por las reacciones que se vieron en el público que estuvo presente tanto en el Festival Internacional de Cine de Valdivia como el de Viña, y que lo hicieron merecedores Sí, del premio a Mejor Largometraje. ha sido bien interesante esa relación con el público ya inicial. Una película con la que el público se sorprende mucho al principio. El formato vertical es muy inesperado, ¿no? Como que no pueden creer. Tana Gilbert lo tiene también Sí, a sí, propósito de algo está Malquerida. pasando ahí, Sí. ¿no? En términos de formato. Hay estudiantes de cine que nos hablan mucho en las salas, como que al principio quedan, ¿no? Porque recuerdan a sus profesores que le dicen que esto no se hace, el cine es de una manera, es una película que creo que también se pregunta qué es el cine, ¿no? Estos fragmentos que dejamos en la red, ¿pueden transformarse en arte? ¿Son artes? ¿Esto qué es lo que es, ¿no? Finalmente. Y
Y creo que es una película que también divide aguas, ¿no? Nos tratan bastante bien en sala, pero en redes sociales nos dan mucho hate. Creo que también es parte de esto. Hay gente que se queda más con el registro de lo compartido por internet, hay gente que se queda más con la ficción, hay gente como tú que hace el vínculo entre las dos cosas y le encanta la película, pero hay gente que dice que no, esto es solo un scroll así como de TikTok y no hay nada más. Bueno, me parece interesante todas esas discusiones y todas esas perspectivas también creo que nos ayudan a pensar la película y la realidad. No es indiferente. Eso, no hay indiferencia, ¿no? Una película fácil que nos deje sin palabras. Carlos, y para ti, luego de haberla visto terminada, exhibida, comentada, difundida, ¿qué te pasa no solo con la obra? ¿Qué te pasa como Carlos Araya Díaz, ciudadano, con este proceso? Porque yo creo que todavía es un proceso. Muchas veces hablé con cientistas políticos y a propósito de cuando triunfa el rechazo, luego que no nos impactó tanto el en contra, pero por suerte en realidad, ante la propuesta de republicano, porque ya era como, y lo ponen ustedes, ¿no? Pinochet o Kast. Entonces, claro, la constitución de uno o del otro, pero estamos en el periodo, dicen algunos entendidos, pendular, ¿no? Hasta volver hasta cierto punto y veamos de ahí lo que pasa. Cuando terminas y ves, incluso con esa distancia que quizás puedas tener como espectador de tu propia obra, ¿qué te pasa con ese momento de la historia de nuestro país? Sí, tan reciente. Tan reciente, difícil, pero ya empiezan a aparecer cierta claridad, al menos unas iniciales. Creo que esta es una película que forma parte de un montón de otras obras que se están haciendo para repensar esto que nos pasó. Hablamos de Engrudo también. De Engrudo, ¿cierto? Patricio Guzmán hizo una película en el país imaginario. Exacto. Se vienen más películas, sé que vienen más, que se están trabajando, porque es muy complejo, tiene muchas aristas, pero creo que estamos en un vacío. A propósito, el otro día me hacían una entrevista, mencionaban a Miau Astral, sí. ¿sí? Sí. Donde hizo la foda a este personaje y aparecía la desesperanza como debilidad, post-rechazo. Y creo que estamos en esa, y creo que esta película, al menos a mí, me devolvió el alma al cuerpo. Literal. Y yo tengo esperanza. Lo dice como que fuese una extrañeza. Sí, una cosa muy rara, pero me siento que aún hay energía, que se pueden al menos empezar a imaginar transformaciones para el futuro. Tenemos una clase política que nos está dando el ancho, creo, pero me parece que al menos repensar esto que nos pasó y no tirarlo bajo la alfombra nos puede dar luces para empezar a volver a manifestar cierta energía, ciertas opiniones, ¿no? Rearmar lo colectivo, que creo que de alguna manera se rompió o quedó un poco congelado. Creo que es una película que ayuda a encender cierta llama o energía. Eso. Muchas gracias, Carlos Araya Díaz, creador, director y también montajista, porque muchos hay trabajos colectivos, por supuesto, de El que baila pasa, este documental que ya va a estar presente, estamos viendo ahí a través de las imágenes de YouTube, a partir del 13 de junio en las salas asociadas a Miradoc y el avant premier en la Cineteca Nacional el día 11, para que también ustedes ingresen a nuestras redes sociales y participen por las 2 entradas dobles, ¿no? 2 entradas dobles. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Lindo fin de. Chao.